El lunes por la noche los argentinos lo escuchamos al presidente Milei por cadena nacional, en donde, bueno, el primer mandatario lo que hizo fue mostrar los números y los logros en el primer trimestre, asegurando que el país había conseguido históricamente, porque hace mucho tiempo que no pasaba, un superávit de unos 275.000 millones de pesos, y eso lo que ha generado, por un lado, es, bueno, las repercusiones y las controversias y los cruces, ¿no? Básicamente por parte de la oposición y de algunas organizaciones sociales, pero nosotros lo que queremos es saber más, conocer más respecto a este tema. Por eso tenemos los amigos de la Facultad de Ciencias Económicas en esta oportunidad con nosotros. Estela Rodríguez, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNL. Estela, ¿cómo va? Bien, todo bien. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y, bueno, por el espacio de participación también de la universidad. No, gracias a vos, porque, a ver, te vamos a exprimir para que nos expliques todo esto. Primero, contanos, así en términos, para que todos los podamos entender, ¿qué es el superávit? Bueno, a ver, en el Estado tenemos dos patitas, podemos decir. Por un lado están los recursos, que es lo que el Estado recauda, los impuestos que cobra, el producido de los bienes que vende, los subsidios que recibe. Y entonces todo hay un conjunto de ingresos que tiene. Y por el otro lado tiene los gastos. ¿En qué gasta? Gasta en prestar educación, salud, seguridad y paga sueldos, compra bienes, compra papel, compra tóner, compra alimentos, compra bienes durables, computadoras, hace rutas, hace escuelas. Entonces tiene un conjunto de gastos que contrapone con esos ingresos que tiene. Bien. Cuando esos gastos son más chiquitos que los ingresos que se produjeron en un periodo determinado, hablamos de superávit. Cuando se da la situación inversa, cuando los gastos son más altos que los ingresos que tuvimos en un periodo, hablamos de déficit. Bien. ¿Sí? Dentro de esos gastos hay otros conceptos, por ejemplo, los subsidios, subsidios a las personas, subsidios a las empresas, hay los aportes o los intereses de la deuda pública. Entonces, hay un conjunto de conceptos diferentes que se contraponen con ese total de ingresos. ¿Por qué es tan importante que un país tenga superávit? La importancia, a ver, yo separaría la pregunta en dos cuestiones. ¿Es el superávit siempre tiene importancia también, no solamente si se genera o no, sino cómo se genera? Entonces, el superávit, cuando se da un déficit, el Estado tiene que lograr financiamiento, tiene que endeudarse, tiene que emitir. Cuando tiene un superávit, le sobra plata que puede destinar a hacer otras cosas. ¿Qué otras cosas? Pueden ser inversiones, puede ser asistir a determinados sectores de la economía. El problema radica también en que si ese superávit está logrado por una altísima presión tributaria, ese es un superávit, pero con un inconveniente. Si el superávit está logrado a costa de sacar gastos, por ejemplo, para la salud, tenemos otro inconveniente. Claro. Entonces, no es solamente la importancia del superávit y lo que te permite hacer, sino cómo están compuestos los elementos que permiten llegar a ese superávit. ¿Qué se debería hacer con lo que sobra? Hago un paralelismo con lo que pasa en la casa de uno, bueno, ¿no? Por ejemplo, en la economía doméstica, te sobró un poquito, bueno, ¿qué haces? Uno lo define según las prioridades y las necesidades. Exactamente. Puede ir a inversión, puede ir a atender sectores que lo requieren. Ahora, no obstante, el presidente dijo que los sobrantes no iban a estar destinados a gasto, sino que ese superávit iba a estar destinado a bajar los recursos. Claro. Pero esto, digamos, sería posible ¿en qué momento en el tiempo? Y una vez que ese superávit se consolide con conceptos genuinos que no vayan a cambiar, sino en el tiempo tampoco sería posible. ¿Hacía mucho que no teníamos una situación así en Argentina? El último superávit que tuvimos fue en el año 2008, así que venimos con muchos años de déficit, ¿no?, en el Estado. ¿Y esto qué pasa? O sea, uno por ahí ve como que el año empieza y termina. Bueno, todos estos años hubo déficit, todos estos déficits hubo
menos ingresos que todos los gastos que se hicieron. Entonces, ¿cómo se atendió ese déficit? Y se atendió con endeudamiento, que después hay que devolver, y hay que tener sobrantes de recursos, y se atendió también con emisión monetaria, ¿verdad? Claro. ¿Se mantendrá esto en el tiempo, Estela? Perdón, pero esa es la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué tan sostenible es este resultado en el tiempo? Primero, creo que tanto los recursos como los gastos tienen estacionalidades. Entonces, a ver, ¿cómo sería eso? Nosotros no pagamos impuestos todos los meses de la misma manera. Algunos meses pagamos más porque tenemos impuestos con vencimiento bimensual, o sea, cada 2 meses. Otros meses pagamos menos. Y los gastos tampoco son estables en el tiempo, no son una liñita que se mantiene el mismo nivel durante todo el tiempo. Los sueldos, tenemos 2 meses que los gastos van a ser más altos. Entonces, pensar cómo se va a ir estructurando este resultado positivo, este superávit. El presidente habló de que él hizo recorte de gastos, que no hizo licuación de los gastos, que no bajó la presión, sino que eliminó gastos. En principio, si hay eliminación de gastos, uno podría decir, estos no van a volver. En esos conceptos, por eso creo que hizo tanto énfasis también en que él había realizado recortes de gastos, no licuación de gastos. ¿Por qué? Porque cuando los gastos se licúan, el gasto sigue estando más pequeñito, más minimizado, pero sigue estando. Si vos sacás cosas de los gastos, esos teóricamente no deberían incidir más hasta que no vuelvan. Entonces, la previsibilidad o la sostenibilidad de los gastos hay que verla en el tiempo. Es muy poquito, 3 meses, a mi parecer, ¿no es cierto? ¿Aplicando las mismas medidas puede continuar así, por ejemplo, este resultado en el próximo trimestre? Y habría que ver si el próximo trimestre tenemos vencimientos de deuda importante, tenemos el pago de un aguinaldo, entonces hay que ver cómo juegan los gastos, ¿no es cierto?, de determinadas actividades o las asistencias o los aportes, qué pasa con este reclamo de determinados aportes a entidades, a las mismas universidades, o las jubilaciones y pensiones, cómo se actualizan. Claro. Entonces, todos esos gastos pueden incidir en un incremento en el nivel general de gastos, ¿no es cierto? Pero hay que ver qué pasa con los recursos también. Y Estela, ¿en qué beneficia esto, estos números, este logro, como lo presentó el presidente, al ciudadano de a pie, al ciudadano común? Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones. La cuestión fiscal del Estado actúa, ¿no es cierto?, en la economía tratando de generar condiciones para que mejore la situación de vida de la gente. Al sobrar plata podría haber líneas de préstamo, podríamos tener menos presión tributaria, pagar menos impuestos, si eso se traslada, ¿no es cierto?, a una caída de impuestos. Pero toda medida que se toma tiene un doble efecto. Uno es el bien que puede hacer para el Estado, ¿no? Y otro es cómo impacta en la sociedad. Dentro de las medidas que se tomaron, por ejemplo, reducir los subsidios a las provincias, los aportes que no tienen que devolver las provincias. Evidentemente, ese dinero, las provincias que lo reciben, lo gastan en la gente. Están recibiendo menos bienes. Las personas, nosotros, ciudadanos, recibimos menos bienes y servicios por parte del Estado. Ahí beneficio claramente no hay. No, ahí en realidad se hiere la vida de la gente en algunas medidas o en algunas situaciones. La pregunta es siempre la misma, ¿a qué costo, no? Creo que ese es un punto importante, ¿no es cierto? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo medimos el beneficio a futuro y las cuestiones que se van planteando ahora? Dentro de las cosas... Exacto. Bueno, ahí hay ideología, ahí hay cuestiones técnicas, hay vidas de la gente, digamos, dejamos de hacer obra pública. ¿Qué implica dejar de hacer obra pública? Dijo, cero obra pública. ¿Qué es cero obra pública? Cero obra pública es no hacer más rutas, por ejemplo, en la Nación, no hacer más hospitales, no hacer más escuelas. Entonces, tampoco comprar bienes durables,
eso es gasto de capital, generalmente se afecta. Entonces, tampoco es claramente un beneficio para el ciudadano. Entonces, pero hay que ver, ahora, con una inflación como la que teníamos y emisión monetaria, no era posible seguir en esas condiciones. Ahora, ¿cómo ajustás eso? Bueno, ese es el equilibrio y bueno, es el presidente hoy quien tiene la legitimidad del voto en última instancia para elegir el camino, ¿no es cierto? ¿Cómo evaluás la respuesta de los mercados después de este mensaje? Bueno, no sé, a ver, hay que ver si se logra sostener todo esto, cómo vamos a seguir adelante. Yo creo que 3 meses es poquito, 4 meses de mandato. 4 meses de mandato. Así que bueno, habrá que esperar, me parece que hay que esperar un poco más para ver cómo seguimos adelante. Ya lo último que te digo, pero quiero compartir parte, un fragmento nada más de un comunicado. Decíamos recién cuando le presentábamos a Estela que este mensaje tuvo repercusiones y cruces también, ¿no? Así es. Uno de ellos, un documento presentado por Unión por la Patria, el equipo de economistas que elaboró esto, habla de los superávit que se lograron licuando los jubilados, sacándole los recursos a las provincias, lo que decías recién, pisando pagos a las empresas de energía y de gas, desfinanciando las universidades, justo ayer la marcha federal, parando la obra pública, pateando pagos de importaciones y generando recesión. Y acá le faltó decir así cualquiera, digamos, ¿no? Como quitándole un poco de legitimidad a este anuncio. Sí, creo que pasa por ver, o sea, evidentemente ajustes había que hacer si se quiere ver y cambiar ese déficit. Lo que pasa es que, bueno, creo que el gran punto de cuestión es ver qué cosas se hacen, a qué velocidad se hacen o qué te permite la sociedad llegar, ¿no? O sea, si todas estas medidas vamos a favor, y bueno, de hecho en su mensaje el presidente agradece a la población el esfuerzo que viene haciendo. Hay un reconocimiento de que esas medidas han impactado, ¿no es cierto?, en la vida de las personas. Bueno, hay que ver también cómo, ¿no?, se reacomoda la sociedad, si se pueden generar las condiciones para que el sector privado absorba la mano de obra que ha quedado sin trabajo, contratos que no han sido actualizado, hay gente que ha quedado sin ingresos, cómo toma el sector privado, si no lo va a hacer el sector público, y de hecho lo que pretende es no hacerlo, cómo se reinserta toda esa mano de obra, más allá la de todas las empresas, ¿no? Las empresas del sector privado que han visto su necesidad ante la disminución del consumo, la gente tiene menos plata, consume menos, y el consumo, el menor consumo implica dejar gente, pero también implica pagar menos impuestos. Entonces hay que ver cómo se reacomoda toda la ecuación. Equilibrio. Exactamente. Bueno, el famoso hasta cuándo se puede aguantar. Profe, muchas gracias por venir. Un gusto por explicarnos todo esto. Hasta la próxima, hasta el próximo mensaje. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted.